Dímelo, corillo, ¿qué está pasando? We are back. Oye, estamos ready to go. Estamos aquí, mira, con Apologético, Eric Torres y Luis no pudo estar con nosotros. Tienen que correr por él porque está malito. Esa es la que hay, corillo. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias por darle subscribe a ese botón de subscribe en YouTube. Y gracias por tenernos paciencia. Gracias por tenernos paciencia y porque, mira. Digo, paciencia que Keropi. Sí, porque realmente aquí el problema es que Keropi, porque como Keropi es tan famoso ya, aún nosotros mismos se nos cuesta a veces poder comunicarnos con él. Así que ya usted sabe, si usted en algún momento ha querido contactar a Teología de su madre, pero no hemos podido contactarle para atrás, el culpable es Keropi. ¿Okay? El culpable de toda esta cuestión es Keropi, siempre ha sido Keropi, por lo que vemos siempre será Keropi. No, pero en verdad pido disculpas a todo el público aquí porque en verdad esta gente está ready y yo estaba, mira, muchas cosas, pero estamos aquí. Digo, también a veces Eri ha fallado también, pero mayormente Keropi. Era Eric. Ay, Dios mío, señor. Yo el único que no ha fallado. Hoy vamos a hablar de un tema que me dio curiosidad porque estábamos unidos. Digo, pero ajá, dime. Lo pueden ver jugando videojuegos a Keropi. Pues claro, sí. No graba con nosotros, pero puede jugar videojuegos, pues claro. No, que yo tengo algo importante. Tengo algo importante. Keropi está en vivo jugando Mario Kart. Ok, brutal. Que ganaste o perdiste, ¿qué pasó ahí? ¿Qué contra ya? Mira, y ahí ganaste o perdiste, ¿qué pasó ahí? Papi, perdí todo, ¿viste? Perdí, Sacho, Pucho me dio una pera, ya fue otra pera, ya, pera por todos lados. Tienen que jugar la lucha libre, el que salió ahora, 2K23 creo que es. 2K23, ese es bueno, fíjate, buena sugerencia, esa es la que hay. Loco, no le des sugerencia, pues otro día menos para grabar. No, porque eso fue ese día, por eso, pero después vamos a planificar bien, no. Planificar bien como con nosotros, que planificaste bien y te fuiste por otro lado. No, pero eso pasó ayer. Los otros días no ha sido por jugar, los otros días ha sido por otras cosas. Pues igual. Pero no, ya. Estamos bien, estamos. Dale, ya. Ya te pelamos, ya podemos seguir. Eso está bien. No, pero Corillo, mira, yo estaba el otro día en una iglesia, entonces, de momento estaban hablando de que, pues, obviamente, que Jesucristo, cuando lo bautizaron, como que fue bautizado y después, bueno, no decía Jesucristo, pero estaban hablando como que hay gente, mentira, ya caí. Había gente, es que dije Jesucristo, pero después me equivoqué, dije, no, fue Jesucristo. Fue que están hablando de una pareja de unas personas que se bautizaron, unas personas normales, no Jesucristo. Se bautizaron y que allí mismo, mientras se bautizaban, recibieron también el bautismo del Espíritu Santo, y pues ellos dieron que hablaran en lengua y qué sé yo. Y entonces, pues, yo escribí en el grupo como que, más bien por el hecho de mi aprendizaje, pero después dijimos, está bueno para hablarlo por un podcast. Pues era pues como que hablando de que, oye, existe tal cosa como bautizarte, ¿verdad? Normal, como que y después el bautismo del Espíritu Santo, como que cómo se diferencia. Y estábamos hablando de ese tema en el grupo. También pues Apologético estaba diciendo como que pues él no lo adjudica solamente al hablar en lengua, como que el bautismo del Espíritu Santo. Y nada, traímos el tema para seguir hablando por ahí para abajo. A ver. Yo por lo menos tengo una duda que yo puse en el grupo fue que exacto, también cómo tú experimentas o cómo tú diferencias. Yo siento que tú lo que preguntabas era más como que porque la persona que tú decías como que hablaba del bautismo del Espíritu Santo como que era parte de la salvación. Creo que eso era una de las... No fue parte de salvación. Yo creo que no. El tema, para mí el tema era como que si el bautismo del Espíritu Santo necesariamente tiene que ser vinculado con las lenguas. Y también yo lo preguntaba porque yo no pensaba que habían dos cosas como que aparte. O sea, como que yo pensaba que si tú ¿sabes? Yo pensaba que si tú aceptabas a Jesús como tu Salvador, ya tú tienes el Espíritu Santo, pero por lo que puedo entender también era como que, ok, el Espíritu Santo es algo y el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa. Sí, es que para mí, y yo creo que ahí, porque este era es más pentecostal que yo, pero entiendo que eso viene de esa ala pentecostal, ¿no? De que el bautismo se ve asociado con la manifestación específicamente de las lenguas. ¿Ves? No sé, entiendo yo que eso está relacionado con Hechos 2, que es lo del Pentecostés. Y ahí ocurrieron lenguas. Digo, no sé si esa es la defensa oficial para eso, pero si lo es, pues tenemos un problema, porque realmente en Hechos 2 no hay lengua así, Rambo saca la bazooka. En Hechos 2 hay lenguas terrenales.
No se está comunicando un mensaje en un lenguaje terrenal, ¿me entiendes? No en ese tipo de lenguaje angelical, ¿no? So sería una mala defensa, ¿no? Yo en lo Los personal... Ajá. Que lo que iba a explicar el punto tuyo es que los pentecostales en sus inicios tuvieron esa postura bien fuerte de que las lenguas eran la evidencia de que estaba lleno del Espíritu Santo. Y precisamente era por Hechos 2, que cuando se cumple la promesa del bautismo del Espíritu Santo, la promesa de la visita del Espíritu Santo, los discípulos hablan en lengua y los apóstoles. Y pues de ahí los pentecostales dijeron, bueno, pues si estás lleno del Espíritu Santo, tienes que hablar en lengua. Y se escribió así. So, si tú ves los concilios pentecostales que han como que mantenido esa tradición, como la Iglesia de Dios, ellos en el reglamento especifican que tú tienes que estar, por ejemplo, para asumir un puesto, tienes que estar lleno del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en lengua. Y yo estoy de acuerdo contigo en que eso no es como que no es lo más correcto, porque tú puedes tener el Espíritu Santo y no tener ese don específico de hablar en lengua. Claro. Y en el texto de Hechos 2, los discípulos, las lenguas que hablaron fueron humanas. Y el mismo texto te dice los idiomas en los que estaban hablando, que era fenecio y qué sé yo, están todos ahí. So, no eran lenguas, porque en griego hay una diferencia entre glosalalia y dialectos. Y ellos están hablando, entiendo que dialectos, que son idiomas humanos. Y glosalalia, pues ya es a lo que Pablo se refiere, creo que es en 1 Corintios 12 o en 1 Corintios 13, como lenguas angelicales. Y de hecho, Pablo se refiere a eso en una hipérbole. O sea, él dice, si yo hablara todas las lenguas del mundo y hasta las lenguas angelicales, que es como, o sea, no podemos ignorar que está esa forma de escritura, es como un género, ¿verdad? So, él está haciendo una exageración, ¿ya? Pero si yo hablara hasta las lenguas de los ángeles, que quizás está diciendo que sí hablamos en lenguas de ángeles, pero entonces también tienes que ver que también está tratando de comprobar un punto, que es que nada de eso importa, que el don más grande es el don de amar y que lo más importante es el amor. Y y pues de ahí, pues, los pentecostales como que cogieron para decir eso, de que tú tienes que hablar en lengua si tienes al Espíritu Santo. Y yo estaba diciéndole a los muchachos, a ustedes, que en la academia mía, en la universidad, esto es como un chisme de mi universidad. Tú traes mucho chisme aquí, tú traes mucho chisme, sí. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Pero había una muchacha que me contaron los profesores que ella solicitó para líder de jóvenes en su concilio pentecostal. Y pues, por lo menos aquí en Puerto Rico, los concilios pentecostales están bien organizados y tú tienes que pasarle eso. Como que tú tienes que solicitar en la región para que te dejen ser líder de jóvenes en tu iglesia y qué sé yo. Y en la solicitud, pues le tú tienes que preguntan. apelar entonces a tu puesto. Tú tienes que decir, yo quiero ser líder de jóvenes. Sí. Ándale. Eso en concilios pentecostales como la MI y creo que es la misma Iglesia de Dios, que aquí en Puerto Rico es la Mission Board. Pero tú tienes la región y tú tienes que decir, mira, en la región yo quiero ser el líder de jóvenes de mi iglesia. Y o te, ¿cómo es? El pastor dice, mira, esta persona la recomiendo para que sea el líder de jóvenes de la iglesia. Y entonces tú tienes que ir y te hacen una entrevista. Y además de la entrevista hay unos documentos y toda la cuestión, ¿verdad? Que tienes que llenar y una encuesta. Y en la encuesta, pues todo bien, hasta que al final hay una pregunta de que si está lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua. Es uno de los requisitos para ser líder. Y ella estudió en mi universidad, o ella sabe teología. Entonces ella pone, bueno, ella escribe que no, pero después escribe toda la explicación de que, mira, yo no hablo en lengua, Dios nunca me ha dado ese don, pero yo estoy llena del Espíritu Santo. Y yo tengo los frutos del Espíritu y yo tengo dones del Espíritu Santo y les puso los textos bíblicos y explicó todo y no la dejaron ser líder. Ándale. Entonces ella va a apelar
y le dicen, pero mira, Ah, marca porque que tú puedes apelar tu caso también. O sea, eso es como una corte. Eso es. ella fue a donde los líderes, a Anda, donde los que bregan con todo eso. Y le dice, ok. mira, no me dejaron ser líder por esto. Y le dice, no, pero mira, llena de nuevo y ponle que sí. Y ella, so, Que yo tú prefieres mienta. que yo Ajá, que mienta. yo mienta. Tú sabes, Que tú prefieres que yo sabrá Dios cuánta gente mienta ha mentido. de que yo hablo en Hay un lengua. montón de gente Ajá. metida ahí. Bueno, No, en la universidad donde yo también estudié, te preguntan eso y pasé tiempo, papi, yo estaba empezando. ¿Tú mentiste? ¿Tú mentiste? Seguro que mentí, pero si yo estaba empezando y yo decía, bueno, esta gente es tu requisito y no me van a meter y yo quiero estudiar, yo pues seguro que hablaba en lengua, pues seguro que sí. Y si te dicen, por favor, demuéstranos. No, esa es la cosa que yo decía, ya tricite, y yo decía, tú imaginas, ay, Padre Santo, no, ahí sí que no mentiría, ahí sí que, espérame, les mentí, no hablaba en lengua, No, porque no me pueden actuar, no me pueden yo me actuar. tiro 2 o 3 frasecitas. Pues la cosa es, Ay, la cosa es que ella dijo, mira, tú prefieres que yo mienta. Entonces ahí el pastor como que dijo, al rayo, es verdad. Ujú. Y entonces pues lo que hicieron fue que después los pastores escribieron carta al concilio, pero más arriba, de que mira, esta muchacha como abogando por ella y toda la cuestión, y no le quisieron dar. Entonces después los profesores de la universidad hicieron como un manifiesto, hicieron una tesis, por así decirlo, de por qué tú podías estar lleno del Espíritu Santo y no tener el don de lengua. Y lo enviaron para allá, para la oficina central y toda la cuestión, y eso fue un revolú. Al fin y al cabo, ella terminó cambiándose de concilio y todo. Pero madre. para que tú veas Después de lo... provocar división. Ave María, uy, Dios Pero la mío. pregunta es, como que mi pregunta es, ¿cómo tú sabes que estás bautizado por el Espíritu Santo? Es que, O sea, ¿cómo? mira, ok. Según 1 Corintios 12:13, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos Ujú. judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Para mí, cuando tú llegas a Cristo, de manera automática tú eres bautizado, porque tú pasas a ser parte del cuerpo. ¿Ves? So, no creo que hay algo visible como las lenguas. ¿Me entiendes? Para mí el fruto del Espíritu Santo es lo que realmente a ti te da evidencia de que hay una transformación. Y eso es algo que va vinculado con la llenura del Espíritu, que yo creo que es diferente, porque vemos en Hechos que fueron llenos y luego fueron llenos otra vez, y siempre dicen, y Pedro lleno del Espíritu hizo esto, hizo lo otro. La llenura es como que esa impartición sobrenatural del Espíritu Santo que te lleva a hacer algo que humanamente es imposible. Por eso cuando Pedro está en el concilio, ¿verdad? Dice la escritura que ellos sabían que este era falto de letra, que este era bruto, que este no se suponía que hablara así. Pero fue tan lleno del Espíritu Santo que cuando hablaba de una manera que era evidente que caminaba con Jesús. ¿Me entiendes? Yo creo que en el momento que llegamos a Cristo, somos bautizados. ¿Ves? Ya automáticamente hay un bautismo. Lo que yo creo que hay una confusión, y creo que esto es más, bueno, lo aprendí de Michael Heiser, que lo que sucede en Hechos 2 es realmente la transición de un pacto a otro. Por eso es tan evidente, tan fuerte lo que se ve en Hechos, porque hay una transición de lo que antes estaba establecido como el pacto, y hay una transición y se cumple lo que dicen en Joel, ¿verdad? Y llegará el día que derramaré mi espíritu, ¿verdad? Hay un derramamiento del espíritu que no había antes, por eso hay tantas cosas diferentes que se ven de un lado a otro, de manera rápida. Pero nosotros cuando nacemos ya en nuevo pacto. No tenemos que pasar una transición. Por eso no veo el por qué tenemos que forzosamente tener que ver de manera visible todo lo que se ve en Hechos. Es que no es lo mismo. No nos encontramos en el mismo tiempo histórico. Por ende, no tenemos que asociarlo. Adicionalmente, Pablo dice que la lengua es un don del Espíritu. Si es un don del Espíritu, ¿por qué voy a asociarlo al bautismo del Espíritu? Porque el mismo Pablo dice que el Espíritu reparte como él quiere. Si el Espíritu no reparte el don que él mismo está diciendo, ¿qué tiene que ver con el bautismo? No tiene que ver nada, ¿me entiendes? Para mí, una vez tú llegas a Cristo de manera inmediata, automática, según lo que puedo interpretar en Corintios, es que todos hemos sido bautizados para, específicamente, por un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo. Ya. Cuando me entiendo yo, que la función del bautismo en el espíritu es separarte de lo que tú estabas y unirte al cuerpo nuevo. Eso es lo que yo puedo interpretar por Corintios, ¿verdad? Y yo no Porque soy... quizá él,
no sé, el pastor se está explicando de una manera y él lo ve como que exacto, que cuando tú te conviertes ya eres bautizado del Espíritu Santo. Pero como ellos como que lo hablaban allí, era como si fueran dos cosas diferentes, ¿me entiendes? Sí, Porque yo porque la siempre, pregunta entonces es cuándo, porque nosotros sabemos lo que es, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo, y yo estoy de acuerdo con lo que Billy decía. Pero entonces la pregunta es si tú eres bautizado en el Espíritu Santo al momento de convertirte Yo diría que sí. o de creer en Jesús, o si es algo que pasa aparte y porque, por después. ejemplo, en la explicación que él da, él dice, los bautizamos en el agua y después, ahí mismo fueron bautizados con el Espíritu Santo. Hay gente, como que él lo dijo, como si hay No, gente que claro, se pero es que bautiza. nuevamente, es que todo depende de qué punto de partida nosotros comenzamos. Porque si él ya está, por ejemplo, yo lo que diría es de la siguiente manera, lo bautizamos y vimos una manifestación del Espíritu. Yo no diría que fue bautizado en el Espíritu. Una Ujú. manifestación. Por eso Mm, digo que a lo mejor, no sé si es que lo te dice así, entiendo, pero te entiendo. obviamente por escucharlo a ellos, pienso que ellos creen que son dos cosas diferentes. Porque Sí. también, por ejemplo, ahora mismo, antes del bautismo, tú coges unas clases, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo pienso que esas personas que ya quieren bautizarse, no se bautizan rápido porque tienen que ir por unas clases, pero ya esas personas, como quien dice, ¿verdad? Asumo yo, pasaron a llamar, partiendo también de mi experiencia, por ejemplo, yo cuando decidí seguir a Cristo, fue un gasebito allí, qué sé yo, pero yo me vine, yo me bauticé después de par de, como que de, yo creo que pasó como un mes y pico. Ajá. Sí, es que Cogiendo una, es que para mí es diferente lo que pasa espiritualmente a lo que hacemos como un acto simbólico para establecer algo como tal públicamente. y el So, día que yo me convertí, como que, o sea, que yo me entregué a Cristo ahí de que, papi, no hay vuelta atrás. Ujú. Papi, yo sabía que Dios, ¿sabes? Como que yo sabía que yo ujú, tuve un encuentro con Dios, no hay break. Y mi ujú, vida cambió desde ese día, no después del ujú. bautismo. ¿Me entiendes? Ese Sí, día sí, mi vida sí, cambió. no, pero es que yo creo que a veces nosotros como en la iglesia hacemos todo tan dogmáticamente. Cuando tú ves, por ejemplo, lo ay Dios mío, que fue Felipe, ¿no? El que bautizó a este tipo, al que, Al que estaba en el carro que después ajá, se ajá, perdió. Sí, sí, sí. ajá, él no le dio una clase de bautismo, ¿me Ujú. entiendes? Ujú. Y quizás yo puedo entender por qué la iglesia lo hace, es que quiero que sean conscientes de lo que estamos haciendo, eso yo lo puedo entender, pero a veces somos tan rígidos que no vemos que en la Biblia, loco, quizás no fueron, bueno, yo creo que en la Didaje, creo que hablan que a veces se bautizaban con 3 vasitos de agua, no, no eran Digo, tan pero rígidos. la didaje es porque lo que tú estás hablando es bautismo de aspersión. En cuestión de, está el de inmersión, que es el que yo pongo tu cuerpo completo debajo del Ujú, agua. Y el de aspersión es el que bautizaron a Pablo, que es como los católicos. O sea, ujú. te tiramos agua encima y estás bautizado en el nombre de Jesús. Sí, pero hay personas Pero, que ajá, no van a lo que iba a aceptar el decir. bautismo hasta que no sea eso. Si no es específicamente así, no está bautizado. Y te va a Ujú. decir que no eres salvo. ¿Me entiendes? Exacto, pero la cuestión con la vida G es que ahí tú ves que los primeros cristianos eran bastante legalistas. Sentido de que, por ejemplo, para bautizarte, ellos a veces te tenían 3 años, y ahí en el texto lo dice. O sea, hasta que ellos estaban seguros. En el caso de ellos es Ujú. por la persecución. Por Ya. ejemplo, está la persecución de Domiciano. Bueno, pero es que Este, la porción, porque tengo una porción por ahí, en la porción que yo leí, es que te dice, ah, "Nena, si no hay río, no hay nada de eso, mira, coge 3 ah, vasitos y tírate por encima. Resuelve. exacto, Eso en es lo el que, eso método. es lo que Pero quiero, eso es lo ellos, que quiero decir. Que ok, nosotros, en cuestión del método, no creo que mucha gente esté de acuerdo con eso. No, no, no. Tenemos que sacar un día específico. Ir hasta allá abajo. Tenemos que hacerlo así. ¿Me entiendes? Como que a veces ok, somos ok, tan ok. rígidos con la metodología que vamos a hacer. Es como que, bro, Pero ellos vamos con eran calma. rígidos en el sentido de que los perseguían Mm, y ellos querían estar seguros. Hasta que ellos no estuvieran seguros, que por ejemplo tú te convertiste, Billy, ujú, y yo soy uno de los padres de la iglesia. Pues hasta que yo no sepa que tú, a filo de espada, no vas a negar la fe, yo no te bautizo. ok, Y obviamente a veces se tardaban ok, ok, años. ok, 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 So, y ok. de ahí es que sale entonces el catecismo y el discipulado Y de quizá, asegurarnos que sea un creyente genuino, por así decirlo. Pero sí, que usted, para mí, el momento que tú aceptas al Señor, y eso no tiene que ver con el pasar al frente y que se ve rayo. Del momento que tú aceptas a Cristo, para mí ya tú eres bautizado. No creo que. O
Sí, espiritualmente. exacto, sí, porque sí creo en el bautismo de las aguas, sí creo en eso. Ajá. Pero creo que de manera inmediata eres bautizado por el Espíritu. Exacto. Y yo creo también lo que estás diciendo ahorita de lo de Pedro, por ejemplo, yo sí puedo creer que Dios en ciertas áreas, pues, como que te llene de Espíritu Santo para ciertas cosas en tu vida, sea hasta para una enfermedad, por ejemplo, que hay gente que tienen una fe bien cañona de momento y puede ser Dios, ¿sabes? Dios mismo y Espíritu Santo como que dándole esa fe, esa paz, qué sé yo, ¿me entiendes? Para ese momento, para que lo puedan pasar, ¿verdad? De aquella manera. Y yo puedo creer eso, como que, pero a mí me cuesta, o sea, como que ahí yo estaba diciendo como que antes, pero cómo esta gente pueden ver que son dos cosas aparte, porque en verdad yo no lo veía así, ¿me entiendes? Como Pero que mira, por ejemplo, hay un texto, Hechos 19, que yo creo que es el que muchas veces se usa para ese punto. Y Hechos 19 dice que Pablo se encuentra con una gente sí, en sí, sí, cuál es. Corintio y encuentra a otros discípulos y les dice, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos les respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él les dice, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Pues lo que parece pasar en este texto es que se Pero lo que refiere se a ellos. interpreta. Ajá, es que están estos discípulos. Bueno, lo que está diciendo el texto es que están estos discípulos que fueron bautizados por Juan y que se entiende que creían en Jesús, pero que no sabían del Espíritu Santo. Y entonces, pues ahí es que se agarran para entonces uno puede interpretar que hay gente que quizás conozca a Jesús, pero no ha recibido el Espíritu Santo. ¿Ves? Y por eso entonces se dice, pues mira, hay un momento en donde tú conoces a Jesús, te arrepientes, y entonces después hay otro momento en el que tú recibes al Espíritu Santo, eres lleno del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Sí, pero eso no es lo que está, pero no, eso no es lo que está diciendo como tal el texto tampoco. Es la interpretación del Exacto, texto. porque lo que está diciendo es, mira, a nosotros ni nos han dicho sobre él. ¿Qué información le llegó a ellos también? Porque es que esa es la pregunta. Entonces, fuimos bautizados por Juan, pero Juan está bautizando antes de Jesús. ¿Me entiendes? No, Ya estaba bautizando ya anteriormente. Ya Jesús, ya Juan el Bautista estaba preparando el camino. Quizás fueron una de esas gente que Juan el Bautista se había encontrado. Depende de cómo tú lo quieras interpretar. No, Ya. y también el texto dice como que fuimos bautizados en el bautismo de Juan, pero al fin y al cabo tú no sabes si mismo Juan fue el que los bautizó ni nada por el estilo. Ellos están diciendo como que, pues ¿cuál era el bautismo de Juan? Pues que él los bajaba ahí dentro del agua y decía el nombre del Padre Espíritu Santo, ¿me entiendes? Pero es No, y como si, adicionalmente, no es lo mismo, ¿verdad? Porque tú no puedes tomar la experiencia de 12 hombres y aplicárselo a todo el mundo. Ok, digamos que en ese caso en particular, así fue. Ujú. Ok, pues lo único que podemos decir de ese texto es que para esos 12 hombres, esa fue la experiencia. también. No podemos decir otra cosa. ¿Me entiendes? Sí, No sí. podemos decir que la norma va a ser que cada vez que bauticemos va a ser de esa manera. O que la única forma es esa. No, mira, el texto lo que dice es esos 12 hombres fueron bautizados en la metodología de Juan, en el bautismo de Juan, Ajá. no habían escuchado del Espíritu y fueron bautizados, luego se les impuso las manos y recibieron esa manifestación. Sí, sí. Solo como Y su ver. respuesta, y su respuesta también suena ahí como exacto, como que ellos no sabían, como que ellos no Exacto, sabían, ellos estaban como que a nosotros no hablaron de esto, exacto. pero nosotros no sabemos ni quién es Jesús todavía, ¿me entiendes? Como que ellos estaban medio perdidos, ¿me Ujú. entiendes? Es como que ellos estaban creyendo de que esto iba a pasar, pero todavía no estaban al Como tanto. te digo, que así es como surge la iglesia en Roma, ¿no? Sabemos lo que ocurrió allá, pero por eso Pablo le tiene que establecer los fundamentos, porque quizás no saben. ¿Entiendes? Tenemos que estar conscientes del momento histórico en que nos encontramos. ¿Me entiendes? Por eso no lo interpretaría tan así. ¿Me entiendes? Sí. Lo No, que yo sí entiendo con esta idea de que está el momento de la salvación y el momento del bautismo del Espíritu Santo, y es lo que yo creo que quiere llegar, como Ujú, que esa doctrina mayormente pentecostal, carismática, ujú, ujú. es que uno tiene un momento en donde tú aceptas la fe, por así decirlo,
y otro momento en donde te identificas con ella. Y ese, o sea, esos son dos momentos ¿A aparte. qué tú te refieres con identificar con la fe? Ok. Está el momento en donde tú aceptas la fe, por así decirlo, en el Pero cómo, sentido ok, de, pero ok, porque para yo entender, para ajá, entender. ajá. ¿Cómo el yo aceptarla no me identifico con eso? Porque si yo Es que acepto la fe, pero yo me estoy identificando con eso, ¿no? ¿O qué tú te refieres? lo que yo digo es, es como un momento, Pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? sí, lo te entiendo, pero es que a eso no, como que, A lo que te refería. ajá, Ok, 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 exacto. ok. So, maybe haya otra palabra más apropiada Ok, que identificarse, ok. pero que sí hay una experiencia entusiasta o una experiencia de, mm, Porque sí lo no que sé yo, cómo sí lo que yo explicarlo. pudiera interpretar ese texto a llevarlo a Ajá. hoy es que No, y sí no tiene puedo ni que ver creer, con sí, no, ese no, pero texto. en el texto Ah, como tal, porque sí, ajá. sí ocurre recurrentemente en hechos que se ven manifestaciones visibles. O sea, cosas externas. Que yo Ya. lo que diré es que no puedo encajonar que la experiencia del Espíritu Santo, como la regeneración, por ejemplo, no Ajá. puedo encapsularla a que solamente es interno. ¿Ves? No podría hacer eso. Yo no podría entonces decir que la obra del Espíritu Santo solamente ocurre en el corazón y se manifiesta en buenos frutos. No podría decir eso, porque Ya. evidentemente algo ocurría. ¿Ves? Evidentemente algo estaba pasando y puedo entonces argumentar a favor de la imposición de mano. Y que algo sí puede ocurrir a través de la imposición de mano. Eso es como que hasta Ya. donde yo pudiera llegar. ¿Me Ok, te entiendes? entiendo. Sí. Yo creo que lo que yo estaba tratando de explicar, por ejemplo, Wesley, Juan Wesley, que tiene en gran parte, tiene, porque por ejemplo, Arminio, Ujú, que es el que hace las posturas que después adoptan muchos de los pentecostales carismáticos y usualmente los que creen en esto. Digo, hay bautistas carismáticos y mucha gente que cree en esto, ¿verdad? Pero Wesley como que termina los postulados de Arminio. So, él le da continuidad a esa teología, por así decirlo. ujú. Y pues, obviamente, pues, el pensamiento carismático pentecostal tiene mucho legado de Wesley. Y él explica eso, ese evento, aparte de, por así decirlo, tu conversión, como la experiencia del corazón ardiente. Ok. Que es lo que ahora nosotros como que muchas veces le decimos el bautismo del Espíritu Santo, que yo creo que se puede conseguir quizás una terminología más, Apropiada. diferente, porque exacto, porque cuando tú ves el texto, es como tú dices, parece ser que el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que recibir al Espíritu Santo y que Ujú. recibimos el Espíritu Santo cuando creemos. Incluso el mismo, Pero y el lo mismo, y que, el mismo Jesús en Juan 2 creo que es, él dice que aquellos que han recibido, ¿verdad? Que han ¿Mm? aceptado, ahora son hijos y tienen derecho de recibir el Espíritu Santo. Pues Jesús Ya. solamente lo vincula con el aceptar el Evangelio, con aceptar el mensaje. No hay otra cosa. No, y en las imágenes del Espíritu Santo está el sello y están las Ujú, arras del Espíritu claro. y, ¿sabes? Como que la enseñanza, pero lo que Juan Wesley quería decir, y yo creo que es lo que se quiere decir con eso, es que tú tienes la experiencia de conversión y entonces tienes una experiencia de corazón ardiente, que es cuando tú tienes como es algo, por eso yo digo que es algo como entusiasta y pasional, que es como cuando realmente despierta una claridad más alta o un entendimiento más profundo de lo que creíste. No sé si, Sí, como que no tú, sé si me doy a Sí, entender. ¿verdad? Que ahí yo lo que otra diría, dimensión ahí de, sí, pero a esa, yo creo que ese sería como que el Pero yo peligro de creo la que interpretación, porque es como se ve tampoco como se en puede poner niveles, como una norma, se ve como que en como niveles. que tampoco se puede poner como una norma por eso mismo, porque quizás no todo el mundo llega a tener una experiencia así. Quizás hay Sí, gente que, ¿eh? pero que entonces mi pregunta sería, ¿qué es el corazón ardiente? ¿O cómo yo defino el corazón ardiente? ¿Me entiendes? Porque si corazón ardiente es únicamente para aquellos que reciben una manifestación, porque para mí, mi experiencia Ajá, personal,
las manifestaciones llegan por circunstancias específicas, por razones específicas. ¿Entiendes? Para mí Dios tiene un plan detrás de la manifestación. So, quizás, porque es que también hay que interpretar que es corazón ardiente, porque para mí corazón ardiente es una persona comprometida, una persona que está apasionada por Dios y que está como que ahí en la búsqueda de Dios. Pero Dios muy bien. Por ejemplo, hay un momento creo que en Hechos también, gente que estaba persiguiendo, no, son Antiguo Testamento, los que están persiguiendo a los profetas a los profetas de Samuel, ¿no? Lo estaban persiguiendo. Samuel, el Antiguo Testamento. Por eso lo estaban persiguiendo y esa gente empezaron a hablar a profetizar también. So recibieron ese espíritu también. ¿Me entiendes? Creo yo que cuando interpretamos el Nuevo Testamento hay que verlo sistemáticamente también. Como que yo no creo que Dios cambia tan drásticamente del Antiguo al Nuevo Testamento, porque era la sombra de lo que venía. Creo que se pueden ver manifestaciones en personas que quizás no son tan ardientes. Y Dios lo que tiene es una agenda detrás de la manifestación. ¿Me entiendes? Para su gloria y para hacer algo, un propósito de él. No me atrevería a encajonarlo a que dado a que yo le he buscado con fervor, yo me merezco esta manifestación. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que suena. Así como que se podía interpretar. Y realmente mucha gente lo ha hecho así, como que voy a orar para esta manifestación. No voy a orar para conectarme con Dios, para hablar con Dios, sino que estoy detrás, no estoy buscando a Dios, estoy buscando la manifestación que viene a través de la búsqueda de Dios. ¿Me entiendes? Yo también. Y bueno, yo sí creo que exacto, que hay personas que si se involucran más con Dios, por ejemplo, no sé, que tú tienes exacto una relación mucho mejor que la mía con Dios, todo, más diaria, más envuelto, qué sé yo, pues obviamente tú, pienso yo que va a haber cosas de Dios que a lo mejor exacto, yo no las veo. Sí, pero no es manifestación. No, por eso es lo que voy. Porque se convierte en un sistema de puntos. Exacto, eso es lo que voy. Pero no pienso que exacto, que va a haber una manifestación así, o tampoco pienso que, pues tú tienes más Espíritu Santo que yo. No sé si me entiendes. Es que pues, tú tienes una relación mejor o sea, tú te relacionas más con Dios y pues tú vas a conocer cosas de Dios por tu relación que tú tienes con Dios, ¿me entiendes? Que yo a lo mejor que nunca leo nada, solamente voy los domingos y leo el textito que me dieron ahí en el tratado, ¿me entiendes? Pero obviamente, pues, si tú te adentras más en lo que es Dios y estudias eso, pues quizás tú vas a ver ciertas cosas de Dios que yo no he podido ver, pero yo no pienso que es como que tengo más Espíritu Santo que el otro, no sé si me entiende, como que. Ya. Sí. Pero ustedes creen en la lengua, Yo no sé si hemos hablado de esto anteriormente. Yo creo que nosotros hablamos un tema de esto. Okay. Pero yo sí creo, pero yo creo en las lenguas, pero yo creo en las lenguas, también creo que porque he visto panas míos, ¿me entiendes? Que no son cristianos, que me hablan de otras cosas, ¿me entiendes? Y tú vas a otras culturas y también en otras cosas que no son cristianas, hablan en lengua. Porque la gente piensa que hablar en lengua es solamente para los cristianos. O sea, y tú te vas para allá, para África, esa gente habla en lengua. Entonces, no son cristianos, están ahí adorando yo no sé quién Caribe. ¿Entiendes? Entonces, hay gente que son tan celosos que tú les dices eso y es como que tú estás herejía pura. Y es como que, loco, no, vete a YouTube, eso pasa, normal, vete allí. Entonces, yo creo en las lenguas, pero a la misma vez no pienso que algo que es como que, papi, tú sabes que hay gente que cree que todo el tiempo es lengua para aquí, lengua para allá, ¿entiendes? Y como que si hablan lengua. Cada vez que oran meten una lengua, es como que loco, en verdad. Y como que si hablan lengua es como que tú estás bien espiritual. Mira, no, si tú hablas lengua, pues brutal. Qué bueno, ¿me entiendes? Pero no es ese nivel así de que, pues ahora yo voy a tirarme aquí para hablar en lengua para que esta gente vea que yo tengo una conexión con Dios bien cañona, ¿tú me entiendes? No sé. Y a veces yo pienso que la gente se ha vuelto bien escéptica a eso porque hay gente, yo pienso que son más, o los más que hemos visto, por decirlo así, no es que son más. Hemos visto más que la gente que a lo mejor hace este tipo de cosas, a veces en las redes o qué sé yo, hacen unas loqueras. Y la gente cada vez se echa más para atrás a creer en eso, que realmente a lo mejor una persona que a lo mejor nadie conoce, que es una vecina mía, tú vas allí, te habla en lengua, te habla de parte de Dios y es real. No sé si me entiendes. Yo creo en la lengua también. Yo creo en la lengua también. Pero igual, no creo que sean tan cotidianas como mucha gente lo presenta. ¿Me entiendes? Pero sí lo que a veces yo creo que el problema de las lenguas es que se tiene esta mentalidad de que cuando estoy hablando en lengua es como que entré en modo Super Saiyajin. ¿Me entiendes? ¿Entiendes? Es que como que estoy aquí, hablé en lengua, llegó Goku. ¿Me entiendes? Llegó.
está en ¿Entiendes? otra Y dimensión, es ya está en como otra que, dimensión. es como que, loco, según Pablo, esa no es la función de la lengua. Eso no es, ¿me entiendes? Y si soy honesto, una vez yo caí en ese pensamiento, ¿me entiendes? Como que si si hablé en lengua ahora, tráigame al enfermo, que ahora yo entré en el espíritu, ¿me entiendes? Ahora yo Sí. entré en el espíritu. No, loco, eso no es, ¿ok? Eso no es lo que dice la Biblia, salte de ahí, ¿me entiendes? So, sí creo en las lenguas, pero exacto, no, creo que hay mayor evidencia en el Espíritu Santo cuando yo amo a la gente que cuando yo hablo en la lengua. O cualquier otro tipo de don, que eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 13, ¿no? No, ¿verdad? No, 12 a 13, en 12 mi a 13, caso, 12 a 13. sí, exacto. Yo hablo en lengua, o sea, y yo siento que mucha gente se impresiona porque yo nunca lo hago, trato de nunca hacerlo en público, sentido de como que si predico, tengo una parte, pues trato de no hacerlo, pero a veces oro por la gente y hablo en lengua. Y yo sé que a mucha gente como que yo siento que les impresiona porque a veces también me invitan a iglesias más que no son carismáticas. Tú Yo mueves sé el que no pelo son cuando hablas en lengua. carismáticas. Tú mueves el pelo, ¿verdad? Cuando entras en el espíritu. Cuando entras No, pero me pongo el en moñito. Saiyajin Me voy a Mood. poner el moñito. O sea, ustedes ya saben, si Eri o su iglesia, si se pone el moño, es que está entrando en modo Saiyajin. Entrando en Van modo van Saiyajin. a bailar los niños. Pero la cosa es que, ¿sabes? Para mí, el don de lengua está dentro de una categoría como de estas cosas como un poco sensacionales en la iglesia, por así decirlo. En el sentido de que es como una experiencia, o sea, no estoy diciendo que sea malo ni nada, pero es más como que, pues hoy se habló en lenguaje en la iglesia, hoy hubo una presencia bien brutal y eso es bueno, pero a la vez, o sea, yo creo que debería tener más peso en nuestra vida y en nuestra experiencia como que la doctrina y la ética cristiana primero. Entonces, como que esas experiencias sensacionales, por así decirlo, Billy se fue, ¿verdad? No, Yo no ¿O sé. soy yo? es que me acordé de algo. Me acordé de algo y me quedé, ya, es verdad. No, es que como que se me trancó la pantalla, pero ajá. Pero esas experiencias sensacionales no deberían sustituir ¿sabes? Como que el crecimiento en la moral y la ética cristiana, porque muchas veces cuando somos probados, lo que nos sostiene, pues puede ser que sean las experiencias que tuvimos con Dios, pero a veces también es entender, o sea, quizás no lo que nos sostiene, pero lo que nos ayuda a tomar decisiones cristianas y a vivir una vida cristiana realmente, que en última instancia es lo que va a hacer que el cristianismo tenga un impacto real y duradero y como que más grande en el mundo, es eso de nuestra ética, nuestra doctrina, nuestra moral, ¿ves? Digo, Y entonces como que a veces la digo, perdón, sustituimos, para ¿ves? añadir, porque creo que también a veces, estoy de acuerdo con lo que dice, pero también Ajá. creo en que ese poder del Espíritu Santo sí es tan real para provocar impacto en la sociedad, en la cultura. Como Yeah. creo que sí la iglesia fue investida en el poder del Espíritu Santo para hacer cosas sobrenaturales. ¿Me entiendes? Pero No hablando, lo dejaría, porque sí estoy de acuerdo con eso. Y creo que uno de los impactos más brutales de la iglesia primitiva en la sociedad fue eso. El amor Yeah. tangible de Dios. ¿Me entiendes? O sea, eso fue brutal, eso fue un Yeah, cambio radical. Pero hubo un impacto espiritual, hubo algo, ¿verdad? Porque la palabra dice eso, es que esperemos la promesa del Espíritu Santo exacto, para ser metido en el pero, poder del Espíritu Santo. No, lo que quiero es que mira, no creo que se entienda de que se limita a. te entiendo, pero también, o sea, lo que yo quiero decir es, mucha gente quiere hablar en lengua. Oh, Cuando pero tú ves la Biblia, perdóname. Cuando estoy haciendo lo que estoy diciendo, no hago referencia a lengua. ¿Me ok, entiendes? Cuando hablo de lo que digo, no estoy diciendo que la lengua es esa manifestación de poder. No. Creo en los milagros, creo en el don de ciencia, creo en esas cosas espirituales que Dios ha ujú, investido a la iglesia para que sea evidente de que hay algo sobrenatural, ¿verdad? Porque ya, eso es lo que ya. me refería, eso es lo que me refería. No, y eso es bien necesario porque también esas son como las señales que Dios nos dio para que crean en el mensaje también. Pero lo que yo quiero decir es, por ejemplo, ok, cuando tú ves el texto, los dones del Espíritu se dan para asistirnos a llevar el Evangelio. Claro. ¿Verdad? Y yo sé que estás hablando de los dones en general, pero
quiero hacer un punto del don de lengua. Ok. Como que el don de lengua específicamente se da porque el evangelio ahora se tiene que predicar en más idiomas que simplemente el arameo. Porque los Ujú. judíos en el Antiguo Testamento eran los elegidos, ¿me Ujú. entiendes? Y entonces, pues ellos no tenían que compartir el evangelio en otros idiomas ni nada. Claro. Y la única traducción que hubo de la Biblia fue la Septuaginta, que Ujú. fue al griego, Ujú. y por lo que pasó. Si no pasaba eso, pues no se traducía. Entonces, el don de lengua llega para romper esa Barrera. barrera del idioma, Ujú. ¿ves? Del idioma, y que se pudiera predicar el evangelio en otros idiomas. Pero ahora, muchos de nosotros pedimos el don de lengua y no sabemos ni siquiera predicar el evangelio en nuestro idioma, ¿me entiendes? Entonces, si todavía no sabes Pero entonces explicar el tú, evangelio en sí, español, pero una pregunta, entonces si no sabes explicar el evangelio en español, pues ¿para qué tú quieres pero que escúchame, Dios te dé lengua? ¿Me pero entiendes? entonces Eso es las lo que yo digo. lenguas que tú crees son lenguas terrenales, tú no crees en lenguas angelicales. Yo creo en las dos. ¿Eh? Ah, ok, es que, ok, Pero yo creo que principalmente el don de lengua, es para esa función principalmente el don de especial. lengua, son idiomas humanos. Ok, Porque también tú ves el texto bíblico, Pablo te dice que no hablen en lengua si no hay un traductor. Eso es para ser entendido. ¿Eh? El don de claro, lengua no es para que no se entienda. claro, pero yo te entiendo, pero de igual forma, es que yo creo que el texto que a mí me causa problemas, no problema, el Ajá. único texto que a mí quizás me lleva a creer hoy día de que si hay lenguas angelicales, es que dice, mira, si están ustedes, cállense en la boca, porque parece que están ebrios, parece que están borrachos. ¿Ves? Sí, sí. So, ¿qué Que las pasa? hablen para ustedes mismos. Exacto. So, ese texto a Yeah. mí es como que el más que más inclinarme de caramba, quizás no es necesariamente que lo único que estaba pasando es que la persona que estaba hablando en alguna lengua que es entendible por alguien. Porque de momento alguien, porque puede ser el caso que estoy hablando en lengua y hay 100 personas que hablan un idioma y una persona llegó que habla otro idioma. Y si yo estoy hablando ese idioma. Mm, ¿Me entiendes? Ujú. exacto. Lo Sí, que sí. yo interpreto es que se hablaba quizás un idioma, algo legítimo, que no era traducible por nadie, por absolutamente nadie. Pues cállate la boca, Ujú, cállate la boca y hazlo para ti. mm. ¿Me entiendes? Eso es el único texto realmente que a mí me inclina a creer que es posible, porque sí estoy contigo, sí creo que en el contexto Ajá. histórico la razón principal fue Hechos 2. Había gente de diferentes idiomas, hay que transmitir el mensaje, y esto va a la par a lo que ocurrió en la Torre de Babel. Antes había solamente Sí, un exacto. idioma, todo se fragmentó. En el Hechos 2, derramamiento del Espíritu Santo, Dios avisa en un solo idioma, Dios, en un solo espíritu, diferente idioma, Ujú. pero es el único momento en la historia que todo el mundo se entiende, por así No, decirlo. Recuperando eso nuevamente. y en Babilonia hubieron ascuas de fuego en la cabeza de la gente. Y en Ujú. el texto de Hechos 2 dice que eran lenguas como de fuego. Mm, So que también está el paralelismo del exacto, fuego. exacto, exacto, exacto. Sí, 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 sí. Ay, que yo le iba a decir que ahorita Billy dijo, pero dándole bien para atrás, porque también y cogiendo también un poquito lo que dijo ahí Eric exacto, no sé si fue Billy también, que le digo, la parte de que si están, pues, que van a parecer locos. Están hablando, por ejemplo, el otro día en el concierto de Redimido, por ejemplo, Molusco, el post que puso, que a mí me gustó, él estaba hablando de la perspectiva de cómo fue, ¿verdad? Cómo se sintió dentro del espacio del concierto, comparado quizás con otros conciertos, porque él puso como que, pensé que me iban a recibir de cierta manera, pero lo que recibí fue mucho amor de parte del público, no me criticaron, que si no sé qué más. Entonces, a eso a él le impactó, ¿me entiendes? Como que más allá de todo lo que pasó allí, a él le impactó cómo fue el amor de las personas hacia él allí. Ujú. ¿Me entiendes? Ya. Porque lo más seguro, él iba con una perspectiva de que esta gente me va a comer, yo le he dado duro a los cristianos, me van a decir algo, Me van a o bautizar allá quizás arriba. él ha tenido otra experiencia en otros lugares donde lo critican y le tiran Ah, hate y le hablan mal, etcétera, ¿me entiendes? Pero sin embargo, la experiencia que él es, que, ¿verdad? Eso fue lo que puso en el papi, post, es ¿verdad? que La tú experiencia te pones a analizar, tú te pones a analizar. Ujú. A veces, hay cristianos a veces que me comentan en mi página. O quizás en la tuya también, porque me imagino que tú lo has experimentado. Y a veces tú dices, caramba, en verdad somos hermanos en Cristo. En verdad, en verdad, en verdad, en verdad.
¿Verdad? O sea, imagínate, Eso pasa. imagínate una persona que está fuera, loco, que hace el tipo de contenido que él hace. Literal. Mira, y si para nosotros es impactante a veces, que sabemos lo que hay, imagínate qué tan fuerte puede ser ese choque de que la única experiencia que tú tienes es esa, a toparte con una experiencia 180 grados distinta. Literal. Sí, mano, es que también, loco, en las redes sociales, yo siento que hay mucha gente que se atreve a decir cosas que nunca te dirían en vida real, especialmente Obligado. como que gente mayor. O sea, no quiero decir, pero como que es bien raro que tú veas el perfil de alguien que te escribe algo así bien, mandándote para el infierno y todo. Sí, Y sea obligado. como que Está un privado y muchacho de como... 19 años, Sí. ¿sabes? Bien raro, mano. Sí. So, Y a eso es lo que yo, como que, por ejemplo, yo pienso que si lo ponemos en contexto de lengua, pues yo no sé, ¿verdad? Como que cuánta gente se ha convertido escuchando a alguien hablando en lengua y cuánta gente se ha convertido solamente por una acción de amor o por una prédica o por... Pero es que Pablo lo X, dice, Pablo dice que en ese sentido el don superior es la profecía. Ujú. Porque se es verdad. utiliza con algo específico. La lengua no tiene ese tipo de funcionamiento, ¿me entiendes? Lo No, que y es pasa es mucho que más a impresionante, veces, ¿no? a veces se eleva la lengua por eso, porque tú pareces Goku en Ultra Instinct. ¿Me entiendes? Parece Sí. que entraste en una dimensión, en un trance tan espiritual, que, hoy repito, yo a la mala aprendí eso, mano, papi. Para mí, lo superior en lo espiritual, mano, es que tú tengas un corazón alineado al de Cristo. Ese para mí es el estado más espiritual, la dimensión más Mira, pero espiritual que tú ven puedes. acá, ¿Qué? ya que estamos hablando de esto, yo no sé ustedes, hermano, pero para mí hay gente que como que habla unas lenguas más duras que otra gente, loco. Como que yo no sé, pero tienen como que Este unas tipo lenguas más. siempre tiene un espacio en el podcast que dice una estupidez. Esta fue Loco, ese espacio. Hay que ponerle loco, nombre, pero el nombre el segmento. Segmento estúpido de Eric. no, ¿Cómo no, tú no, dices eso, no, loco? no, o sea, ¿Cómo tú distingues una lengua más dura que otra? ¿Qué es eso? no, ¿Qué es pero eso? dime tú, loco, es que, por ejemplo, mala mía, Es que no, es que es yo no que sé si hablarle esto, loco, pero ya lo estoy hablando. Como que hay gente que yo siento, loco, como que ellos repiten lo mismo, como que, qué sé yo, alabanza, 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 alabanza. Entonces tú dices como que este va a hablar en lengua, va a Ok. decir lo mismo, son las mismas tres lenguas que siempre habla, o sea, como que las mismas tres frases. O sea, Ok. está diciendo gloria a Dios en otro idioma, pero entonces hay una gente, So, tú loco, interpretas esa que lengua parece y sabes qué dice gloria a Dios. Mira, puede ser que tenga el don de interpretación también. ¿Sabe Dios? Pero, loco, hay gente que parece que están hablando otro idioma, loco, como con un idioma ancestral o algo, como que parece que están Y que así, tú dices, este es real. sí, como que bien articulado, las palabras son bien Oh, oh, diferentes, como oh. que tienen mucho, Está tienen buena tu muchas más, interpretación, está bien buena, está bien buena. Me sorprende mucho. Yo creo que ya es tiempo de son que como entonces más concluyamos complicadas, Sí, y como que más, hablamos. gracias por estar con nosotros hasta este tiempo. Por favor, suscríbete al canal de nosotros. Por favor, dale a la campanita para que siempre te enteres cuando subamos un podcast, porque evidentemente, gracias a Keropi, no siempre podemos subir un podcast. Gracias por el cariño, por el amor, gracias por las invitaciones. Nuevamente, todo está en hold. Gracias a Keropi. Así que nada, la Ay, que pongan la última fue culpa de nosotros. La última fue culpa mía y de Luis. No no, pero ya podíamos. estamos cuadrando Sí, sí. con la muchacha, a ver, Pero para por ver si favor, ok, que sea fin de los semana. podcasts, Es más fácil fin los de podcasts son semana. culpa de Keropi. Y Las las invitaciones invitaciones son culpa de Billy y Luis. y Luis. Sí, es que trabajamos, loco. Como trabajamos en la semana, se nos hace difícil salir de día en la semana. no. Y mire que la gente ponga ahí en los comentarios qué ellos piensan acerca de lo que nosotros hablamos, o acerca del bautismo, si lo ven diferente, etcétera, a ver qué opinan. Y déjenme saber si yo soy el único que piensa eso de las La lenguas lengua. o... Eso está súper. Bueno, Corillo, nos vemos el próximo Teoría de su madre y se le ama. Yo no puedo creer que este tipo esté diciendo cosas como esa. No.